Hola chicos, ¿cómo están? Les pido que me disculpen por no haber subido este video antes, tuve algunos problemas familiares que me impidieron poder hacerlo ayer, pero ya estoy aquí y vamos a comenzar con una nueva unidad de materia. Vamos a comenzar hoy día con la redacción digital. Por lo tanto, quiero que se saquen de la cabeza que la escritura es para vender, como todo lo que estuvimos pasando en la materia pasada, que era la redacción publicitaria. Si bien hay cosas que van alineadas, es distinto porque no estamos escribiendo ahora redactando para vender un producto, ¿ya? Sino que vamos a aprender a escribir para las redes sociales, para la forma digital, ¿ya? Así que voy a empezar compartiéndoles la pantalla, que está por aquí. Creo que ahí se les tendría que estar viendo. Y entonces comenzamos ya con nuestra clase 14, 14.1 le pongo yo, porque es esta clase que va grabada. Ojo que nosotros tenemos 17 clases. Nos quedan poquitas clases, porque la 14, la 15 y la 16 son de materia, y la 17 es la exposición del trabajo final, que les voy a decir en la clase 16 de qué se trata. Así que es importante que vean todos los videos y que estén presentes en las últimas 3 clases que nos quedan, porque van a ser 3 trabajos solamente, ejercicios en clase, y ustedes saben que esos ejercicios en clase son fundamentales cuando es la hora de la nota, porque vale un 20%. Entonces comencemos con la redacción digital. La redacción digital es una nueva forma de escribir, muy diferente a los medios de comunicación tradicional. Esto va más enfocado quizás en gente como yo, que somos periodistas y que traemos como un switch un poco distinto a lo que es la redacción digital. Y estábamos acostumbrados a escribir para medios de comunicación, en donde todo era más largo, más detallado, había más espacio, a pesar de que los medios tradicionales igual, si es en diario, tienes cierta cantidad de caracteres, si tienes que escribir una nota para televisión, también tienes una cierta cantidad de tiempo, pero así todo uno tenía más espacio de ponerle detalles. En cambio, en la redacción digital debe ser por la rapidez de la internet, por lo fugaz de lo que son las noticias, porque lo que es noticia ahora probablemente si pasa algo distinto en 5 minutos más, en 5 minutos más se va a subir algo nuevo y va a cambiar todo demasiado constantemente. En cambio, en los medios tradicionales hay horarios en los que se da el informativo, hay horarios a los que salían los diarios, ¿ya? Y eso ha ido cambiando y es esta nueva forma de escribir distinta a la redacción tradicional, más que nada por la rapidez de la internet. Como lo estaba diciendo, en la internet destaca la inmediatez y por lo tanto el redactor dispone de menos tiempo para realizar sus escritos. Esto es algo, yo les he venido repitiendo durante todas las clases, que revisar los textos es súper importante. Pero en la redacción digital de repente es un poco complicado porque tenemos poco tiempo y hay que subir la información para que esté a la vista del público, porque si me demoro media hora puede pasar algo y esa nota que ya escribí ya no va a servir, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tenemos menos tiempo para revisarlo, y ustedes se pueden dar cuenta en medios muy reconocidos, yo he visto en ADN, en Cooperativa, notas que están en la sección digital, bueno, todos los medios ahora son digitales, en verdad, y que van con errores de tipeo, con algún error de ortografía, y ahí se nota que al pobre periodista que lo tenían detrás escribiendo esa nota lo estaban ahí apurando, 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 y no tuvo tiempo de revisar. Entonces, por eso es importante que a estas alturas del ramo, ustedes ya manejen muy bien todo lo que es ortografía, la puntuación. Yo estuve revisando algunas de las pruebas, no las tengo todavía todas revisadas, pero he revisado algunas, y notoriamente ha cambiado
su ortografía, escriben mejor, ponen más tildes, más puntos, y eso está súper bien porque eso tienen que manejarlo al dedillo porque esto es muy rápido. Escribir en digital es muy rápido. Entonces, esto es un poco para hacer un paralelo con los medios tradicionales. Antes los medios tradicionales tenían como el poderío de la publicidad. Todavía sigue habiendo publicidad en los medios digitales, pero sus precios han bajado notoriamente. Por lo que yo he sabido, la televisión solamente sigue teniendo precios bastante altos, pero, por ejemplo, los diarios, que antes solamente era la publicación en papel, ahora tienen sus publicaciones en digitales, y la inversión de las marcas en medios tradicionales ha ido bajando. En países como Estados Unidos, que siempre van un poco más a la vanguardia que nosotros, y eso ya es notorio, y en Chile eso ya se está empezando a notar hace varios años. Esto es súper importante. Nosotros hace como 3 o 4 clases atrás pasamos el copywriting. Para redactar en digital tenemos que seguir usando esas reglas. Eso no quiere decir que escribamos como que queramos vender el texto que estamos escribiendo, sino que tenemos que seguir usando las reglas del seducir al lector, del conocer al público objetivo muy bien, porque el mundo del Internet es tan amplio que lo que yo no encuentro en el sitio A, lo voy a buscar al sitio Z. Entonces, tengo mucho donde escoger. Por lo tanto, tengo que escribir pensando en ese lector objetivo. No puedo escribir pensando en todo el mundo, porque eso es una utopía. Cada medio, cada marca, cada sitio web tiene un público objetivo, y sigue siendo igual de importante conocerlo a cabalidad para dirigir los textos ocupando la mayoría de las reglas del copywriting, eh, obviando, obviamente, valga la redundancia, los últimos 2 puntos, que si mal no recuerdo, era llevarlos como a tu sitio cómodo y venderles tu producto. Obviamente aquí yo no quiero venderles el producto, pero sí quiero tenerlos enganchados desde el principio para que lean todo el texto. Entonces se siguen usando ese tipo de reglas. Los lectores digitales tienen un comportamiento súper distinto al lector común, al lector de libros, al lector de diarios. El lector de libros, el lector de diarios, compra su diario, o compraba, cuando todavía, bueno, todavía hay, pero muy poco, compra su diario, se sienta con el desayuno a leer el diario, o compra un libro porque lo quiere leer. En cambio, los lectores digitales muchas veces llegan a los artículos de casualidad, pero también al mismo tiempo van a leer lo que más les interesa. O sea, yo puedo llegar de casualidad a un artículo de autos, por ejemplo, pero no voy a leer la parte en que me habla de mecánica porque obviamente no me interesa, no la manejo, no me interesa manejarla, ya, es distinto si uno quisiera aprender de cierto tema, pero esa es una de las cualidades del lector digital, y hay que enfocarse en eso cuando uno escribe. Esto es súper importante, porque es por este punto que dice, generalmente leen mientras están realizando otras actividades, por lo que los contenidos deben ser claros, concisos y poco densos. Esto es súper común. Nosotros siempre estamos con el celular así, pasando páginas, leyendo algo, leyendo una cosa, escuchando a otra persona, viendo tele. Muchas veces uno va, bueno, no debería hacerlo, pero va manejando y para en un semáforo en rojo y ve el celular. Entonces es una lectura muy, muy superflua. No puede ser un texto con palabras rebuscadas que le signifiquen al lector tener que meterse a la RAE para poder saber qué quería decir, quién escribió el texto con esa palabra. No tienen que ser textos
tan densos, ¿ya? Hay sitios que, claro, tienen notas, artículos más especializados, pero siempre tomando la perspectiva de que el lector que está en ese sitio sabe del tema, ¿ya? Pero los temas en generales hay que hacerlos poco denso, ocupando no esas palabras que sean rebuscadas, o sea, si puedo decir a propósito en vez de poner exprofesamente, hay que hacerlo, porque es una lectura muy rápida, está súper comprobado que los lectores pasan 2, 3 segundos dentro de un texto, entonces si las primeras palabras de ese texto son un montón de palabras raras, probablemente nos van a pasar de largo. Estas son algunas de las características del lector digital. Entonces ahora vamos a ver cómo escribir para medios digitales. ¿Cómo escribir? Aquí yo les puse internet igual web writing o redactor de contenido. Como hemos visto hasta ahora, muchos de los términos de los temas digitales son en inglés porque es en los países de habla inglesa donde comenzó esto de la era digital, entonces han quedado con esos nombres en inglés, pero el web writing es el redactor de contenidos en internet, por lo tanto podemos llamarlo de las dos maneras, y si se dan cuenta es un poco la mezcla entre un redactor normal, y un copywriting, que tiene este tipo de reglas para escribir en medios digitales. Sin dejar de lado las reglas tradicionales de la redacción, a lo que vamos es con la puntuación, con la ortografía, con el uso del léxico, que no significa siempre usar las palabras más enredadas, más difíciles, menos comunes, sino que poder tener sinónimos que me permitan escribir un texto sin que se repita muchas veces la misma palabra, a pesar de que ustedes más adelante, si que no me equivoco, el próximo semestre van a pasar más profundamente todo lo que es la comunicación digital y van a pasar el SEO, y ahí sí van a tener que aplicar unas técnicas en las que se repiten palabras, pero cuando ustedes están ya en el WordPress, que es donde se hace ese proceso, pero por el momento tienen que saber que tienen que seguir las reglas tradicionales, que no pueden escribir siempre con las mismas palabras, porque se ve feo, porque se lee mal, porque se escucha mal. ¿Se acuerdan que yo en alguna clase les hablaba de la cacofonía? El cacofónico es algo que suena mal. Entonces, si tengo muchas palabras, el redactor redactó una redacción, suena feo, ¿cierto? A lo mejor está correcta la oración y se entiende lo que estoy tratando de decir, pero suena feo, porque estamos escribiendo una frase prácticamente con una sola palabra para expresar toda la acción, entonces no corresponde. El web writing hay que ser innovador, por lo mismo que decíamos de que el lector digital es muy flash, muy rápido, entonces hay que ser innovador, hay que poner títulos que sorprendan a las personas, que enganchen al lector, y poner contenidos necesarios para la visualización y el consumo de redes. Esto va relacionado con que tienen que ser frases cortas, porque generalmente uno lee en los aparatos pequeñitos. O sea, pocas personas leen en computadores. Por lo tanto, esas frases largas, con muchas comas, punto y coma, hay que tratar de no ocuparlas tanto, sino que ocupar más el punto seguido. ¿Por qué? Porque en el espacio de un celular uno tiene muy poquito espacio para una línea. O sea, la línea que yo les escribí acá, seguramente en una publicación en celular va a estar al menos dividido en dos partes, entonces no pueden ser frases muy largas, y tienen que fijarse entonces en eso. Y esto del consumo en redes es lo que les había adelantado un poco del SEO, de que tienen que ir los textos con palabras que sean palabras claves. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé a buscar en Google Trends?
esas son las palabras claves. Es súper importante que cuando escriban, traten de buscar las palabras claves que van acordes a su tema, porque eso les va a asegurar un posicionamiento más alto dentro de Google. Si no ocupan palabras clave, probablemente van a aparecer en la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima página de Google, y no es la idea, porque la verdad es que los que no aparecen dentro de la primera página de Google, se dice, no existen. Para escribir en Internet debemos tener en cuenta algunos principios básicos, pero ojo, que el mundo del Internet es, todas las cosas tecnológicas tienen un cambio constante tan rápido que probablemente que los parámetros van cambiando mucho. Entonces, probablemente lo que hoy es válido, mañana no lo va a ser. Pero hasta el momento, esto es lo que se ha estudiado y los pasos que ustedes deben seguir o deben tratar de seguir para poder escribir en medios digitales. Primero que todo, la persuasión. Hay que ser persuasivo, no porque le quiera vender algo al lector, sino porque quiero que me lea, porque quiero que me siga y porque quiero que me siga leyendo. Entonces, un paso básico, más allá del texto bien escrito, que es una condición primaria, sine qua non, o sea, es básico, no puede ser un texto mal escrito, mal redactado, que no se entienda. No pueden ser estas frases que uno se tiene que devolver a leerlas porque no entendió lo que quería decir. En digital eso no se puede, porque el lector no se devuelve a ver, a tratar de entender la frase, sino que busca otra página que tenga la misma información que él busca. ¿Ya? Entonces, además de estar bien escrito, porque cuando uno ve que está escrito con una letra que no corresponde, que le falta un tilde, pierde credibilidad. Entonces esa es la base, pero además tiene que ser persuasivo, o sea, tiene que ir dirigido a ese lector, a ese público objetivo que cada sitio tiene. Objetividad, o sea, tenemos que dar la información que deseamos mostrar sin rellenar con detalles, ¿ya? Porque un redactor de contenidos o un web writing, me da lo mismo como le llamen, yo entendemos las dos formas, no está vendiendo, sino que está informando. Entonces tenemos que informar, pero como es espacio breve, tenemos que informar con lo necesario. No con relleno, acá no necesitamos rellenar espacio, sino que necesitamos informar lo justo y preciso para que lo que queremos decir quede claro. Eso no significa que acortemos toda la información a un texto que no me dice nada, que no me entrega ningún contenido, porque ahí sería un texto que no sirve para nada y no puede ser así. ¿Ya? Hay que tratar de ahorrar espacio, de entregar, bueno, la información objetiva se refiere a sin ponerle opiniones propias, excepto que sea una columna de opinión o que sea un medio de opinión, pero estamos hablando de artículos en general. Entonces no hay que rellenar con datos innecesarios, sino que objetivamente qué pasó, cuándo, dónde, cómo, etcétera, sin poner mucho de más. Visibilidad. Esto dice tratar de trabajar con las capas de un sitio ofreciendo información de a poco, pero sin crear una estructura muy profunda. Para yo poder explicarles esto, les voy a mostrar un ejemplo que espero que se vea. Pero primero que todo, el hablar de las capas de un sitio significa que los textos vayan interrelacionados. ¿Han leído artículos ustedes en que alguna de las palabras viene marcadas en azul, o viene subrayada, o viene más oscurita, y ustedes pasan por encima de la flecha y se puede marcar? Eso es a lo que se refiere trabajar en capas, que en el fondo yo paso de un artículo a, hago clic y paso a otra capa de esta página, ¿ya? Y me voy a otro artículo. Entonces, para que podamos ver a qué se refiere esto, yo puse aquí un ejemplo, que ustedes cuando tengan el PowerPoint en sus manos,
lo pueden cliquear y van a ir a este ejemplo. Entonces yo les voy a dejar de compartir la pantalla ahora y les voy a compartir la pantalla del... se me perdió. Del internet que yo tengo abierto aquí con la... Aquí está. Con la nota, espero que ahí se les vea, para poder mostrarles un poquito qué se refiere a esto de la visibilidad y poder escribir en capas, quizás hacer textos, varios textos más cortitos, pero que vayan interrelacionados uno con otro y que la gente vaya pudiendo hacer clic. Esto obviamente no lo van a poder hacer ahora porque para eso tienen que manejar WordPress. No sé si alguno sabrá escribir en WordPress, probablemente sí, pero es algo que les van a pasar, no sé si el segundo o tercer semestre, pero es para que lo tengan en consideración, ¿ya? Porque esto significa escribir en capas. Estoy leyendo aquí un tema X y empiezo a leer y me empiezan a aparecer estas palabritas destacadas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que si yo las toco, me sale la manito y me cambio de página. Me voy a otra capa de la página. ¿Ven? Y ahí me voy a otra nota. Y acá lo mismo. Aparecen palabritas que están, esto se le llama linkear en WordPress. Aparecen palabritas que están subrayadas y que me aparece la mano. Entonces, ¿qué hago yo? Hago clic y me voy a otra nota, por lo tanto, a otra capa del sitio. Eso es lo que significa escribir en capas esto de la visibilidad. ¿Vieron? Ahora les voy a dejar de compartir la página del internet y vamos a volver a la presentación del PowerPoint. Otra de las características que hay que tratar de seguir para escribir en la web es ser conciso. Va muy relacionado con lo que les he hablado antes. Hay que evitar alargar las oraciones, frases breves y algo muy importante que es evitar separar los párrafos con doble espacio. ¿Por qué? Porque los espacios en blanco en Internet son para demostrar que se cambia información. Entonces, eso puede confundir al lector. Puede creer que al ver un espacio en blanco se acaba el artículo y no es así. Entonces, hay que evitar poner estos espacios en blanco, estos dobles espacios. A ver, desde acá, desde la presentación de la información, me voy a hacer para atrás. Estas últimas dos directrices van más relacionadas con la presentación de la información para las páginas web. Por lo tanto, va más relacionado con la diagramación de una página, pero si ustedes no van a ser los que diagramen, por ejemplo, yo en mi caso sé ocupar un par de herramientas para diagramar en realidad una sola, para diagramar páginas web, pero no es mi fuerte, no me gusta, entonces por lo tanto cuando yo tengo que dar alguna información, uno como redactor da las directrices, las instrucciones, quiero que esta información vaya acá, vaya acá, vaya acá, por eso estos dos puntos que vienen ahora va relacionado con eso y quería hacer el paréntesis para que tengan eso en claro y no que cuando yo les pida que me escriban una nota comiencen a tratar de ubicarla de alguna u otra manera. Porque en la presentación de la información, si bien es cierto uno tiene que tratar de darle una visión global del contenido al lector, siempre hay que tratar de poner destacados, no basta solamente con poner un título. Hay que poner títulos, subtítulos, viñetas. ¿Por qué? Porque el lector digital es como muy volado, digámoslo de alguna manera como más sencilla. Entonces hay que poner estas como flashes que llamen su atención
para que esté pendiente de lo que nosotros le estamos presentando, y desde esa misma perspectiva también se puede ocupar las negritas. Por eso yo aquí les puse en negrita, obviamente a propósito, negritas para llamar la atención de palabras que sean necesarias, de cosas que sean importantes. Esto no significa que vamos a llenar de negritas un texto, porque provocaría el efecto contrario. Pero sí esto de poner bloques, cuadritos, resúmenes, etcétera, ¿ya? Y esto es la información en función de cómo la leemos. Hay varios estudios que revisan cómo se lee en forma online, ¿ya? Esto lo realizan, no sé qué tipo de personas, si serán informáticos, pero deben tener algún programa, porque lo que ellos fijan es el movimiento ocular de la persona, y lo hacen con un mapa de calor que deja marcado en la página qué es lo que la persona le pone más atención. Y hay varios tipos de lecturas, ¿ya? Hay lecturas en E, en F, que es lo que yo les puse aquí, y hay lectura en L invertida. Pero la lectura en F es la lectura que se ha comprobado que es la que más sucede dentro de las páginas web. Para que se imaginen ustedes cómo es una lectura en F, yo les puse aquí una fotito. Esta es una lectura en F, está marcada como por manchitas. Esas manchitas es esto que yo les digo como el sensor de temperatura, el sensor de calor, pero que está marcado por la parte donde uno dirige el globo ocular. Entonces está comprobado que el lector lee la primera línea, después baja, así como para cachar qué hay, ¿ya? Como para hacer un análisis rápido, un escaneo rápido, y después se queda, mira como en la mitad, o un poquito más arriba de la mitad. Por eso, si se fijan, el fondo de esta lectura de F es una página de Google, y que obviamente está muy bien diseñada para ese tipo de lectura, marcando la primera parte y después aquí un poquito más arriba del medio. Entonces, cuando a ustedes les toque alguna vez tener que dar instrucciones o tener que dar su opinión de en qué parte tienen que ir los textos, traten de distribuirlos de esta manera. Porque por lo menos hasta el momento, hasta el año 2020, esto es lo que sucede y la forma en la que leen los lectores digitales. El titular en los medios digitales. El titular en los medios digitales es fundamental. Si en todo lo que veníamos viendo antes ya les había dicho que el titular es súper importante, y bueno, es algo que ustedes deben tener de como un conocimiento desde hace tiempo, ya que el título es súper importante, aquí es fundamental. Porque como vimos en la lectura en F, la primera línea es la que marca toda la atención. Por lo tanto, el título, si el título no llama la atención del lector, nos van a cambiar. Entonces, vamos a ver algunas características que es importante que ustedes sigan para que sus títulos sean buenos, más allá de todo lo que hemos pasado en las 13 clases anteriores, ¿ya? De que tienen que ser creativos, de que pueden ser un resumen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas características que son bien puntuales de los títulos digitales. Deben ser cortos, o sea, que resuman de la mejor manera posible el contenido. Tal como el cuerpo del texto, el título también tiene que estar muy bien resumido, pero también resumido de una manera entretenida, interesante, ¿ya? No debe engañar al usuario o lector. ¿Esto por qué? Porque hay muchos sitios web que ponen títulos súper llamativos, así como casi faranduleros, por ejemplo, típico de página media farandulera, así como Juanito Pérez se confiesa en Glamorama, o Los secretos de Rocío Marengo, qué sé yo. Y después uno hace clic y resulta que no decía nada nuevo,
que no había ninguna confesión extra. Entonces, por eso el título, si bien es cierto, tiene que llamar la atención, tiene que tratar de enganchar a mi lector, tiene que ser con información 100% fidedigna, porque si no, ¿qué va a pasar? Nunca más se van a meter a nuestro sitio porque van a decir, claro, aquí me anuncian A y me terminan hablando de B. Y el lector digital no tiene tiempo para eso. Evitar el uso de artículos nominales. Aquí yo les puse el, un, entre otros. ¿Esto por qué? Por algo, primero que todo, tan sencillo, porque al no poner un artículo nos evitamos 2 o 3 caracteres por lo menos. Y siempre tenemos que ir pensando en que tiene que ser cortito, aunque recuerden que sí tiene que llevar toda la información, o sea, no por acortar vamos a dejar la información a media, ¿ya? Y además porque el uso de artículos nominales suena muy, muy feo en ciertos casos. O sea, por ejemplo, decir la, María, el, Juan, suena feo, entonces hay que tratar de evitarlo. Pero, por ejemplo, si queremos poner el presidente de Chile dijo tal cosa, podemos evitarlo. Y podemos poner presidente de Chile dice que, y ahí ya nos ahorramos 3 caracteres. Entonces, básicamente es por eso. Se recomienda que la primera palabra sea importante y que esté cargada de información. Esto, obviamente, estas son recomendaciones, es cuando se pueda, no quiere decir que siempre tenga que partir con una primera palabra muy importante que esté cargada de información. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de un terremoto, de un diluvio, podemos partir diciendo, diluvio en dejó tantos damnificados, en vez de decir, ayer en Japón un diluvio dejó. ¿Se dan cuenta? Porque ayer en ya me está quitando fuerza en el título, acá me digo, diluvio en dejó tantos damnificados, le da más fuerza y es una palabra importante y es la palabra más importante dentro de todo el texto, porque es a eso lo que nos vamos a referir. Y por último, para cerrar este videito, nunca pasar los 80 caracteres. Yo les enseñé cómo contar los caracteres en Word, así que eso tienen que aplicarlo siempre. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa los 80 caracteres, en Google aparece el título cortado. Y si aparece el título cortado, la persona no va a saber bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar al siguiente link, a la siguiente página donde sí le sale el título completo y esa persona puede estar segura de que ese título, esa nota, tiene lo que ella está buscando. Entonces, hagan ustedes la prueba. Busquen palabras al azar y dense cuenta que hay títulos que aparecen completos y títulos que aparecen a la mitad. Cópienlos y vean cuántos caracteres tienen y se van a dar cuenta que los que aparecen completos, ninguno sobrepasa los 80 caracteres. Así que eso sería por hoy. Sé que es un poquito encima, pero tienen ahora en la noche, no creo que se acuesten tan tempranito, y este video no es tan largo. También tienen toda la mañana hasta antes de las 6:30 para que nos juntemos a la clase, y obviamente no me van a alcanzar a mandar comentarios, pero sí al principio de la clase o revisamos todo el PowerPoint, pero vamos a hacer un pequeño resumen y la idea es que conversemos de lo que vimos en este video y sigamos con lo que nos queda de materia. Ya, chiquillos, entonces nos estamos viendo mañana a las 6:30 y vean este video todos, avísenle a los compañeros, el que no lo vio, el que lo vio y supo que el compañero no lo ha visto porque no entra el link, no le carga la página, etcétera, 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 que no tenga excusa, que me escriba a mí, yo se lo mando de alguna manera, pero por favor, véanlo para que mañana cuando la primera parte de la clase conversemos, estemos todos en la misma sintonía. ¿Ya? Nos vemos mañana, chiquillas, que estén muy bien. Chao.